Y Jacqueline por ahí ya tiene todos sus datitos. No, apenas voy a checar. Ok. ¿Y quién más tenemos por acá? Jessica, ¿cómo va? ¿Ya encontró sus datos para la proyección? Si no puede activar micrófono, anótenoslo ahí en el chat. Sin problema. Ok, Jessica ya encontró. Listo. Bueno, de todos modos les vamos a dejar un día más. Hoy es lunes, martes entregaban. Vamos a dejarles hasta el miércoles por las que todavía no encuentran sus datos para que puedan hacer la entrega, ¿vale? Vamos a ver ahorita un repaso de estos 4 métodos de proyección en Excel, que es lo que ustedes tienen que entregar como segunda evaluación. Vamos a ver en particular la última proyección, la habíamos hecho con 5 datos, pero ahora vamos a ver cómo se hace cuando tenemos 6 datos. Y ya después empezamos con un repasito rápido de lo que son razones y proporciones para entrar ya el día de mañanita de forma muy rápida. Bueno, no muy rápida, más bien ya con más elementos, a empezar a ver índices, ¿vale? Esto de las razones y proporciones nos van a ayudar un poquito a identificar cómo se leen, para qué sirven estos datos de los índices, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla. Nos vamos a una hojita de Excel. A su archivo, ok, su archivo del curso. Aquí está, ejercicios B. Acá está. Ok, listo. Tenemos entonces aquí que habíamos hecho una con estos datos y después para 5 datos. Entonces ya habíamos hecho la de 6, ¿no? Tenemos aquí de 4 datos. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos datos pares, no? Ah, ok, sí lo hicimos. Como ustedes les dejé 5 años para investigar, entonces vamos a hacer otra para 5 años, ¿vale? Entonces vamos a agregar una hoja. Y vamos a colocar los datos de algún otro que hayamos visto ya. Para tenerlo completito. Sí, ya dijeron, además, ¿no? Las autoridades de la Ciudad de México, que ahora sí, a más tardar en septiembre, ya regresamos a clases presenciales, ¿no? Entonces, pues Pero digo, eso está bien. Pero eso va dependiendo de cómo vaya actuando la gente, porque esto ya lo habíamos hablado la última vez. Hay gente que sí está entendiendo bien las cosas y otras que no, y a lo mejor en ese transcurso podría estar habiendo más gente que todavía está dispuesta a querer seguir infringiendo normas sanitarias y lo único que terminarán haciendo es que las cosas empeoren en vez de que mejoren. Sí, esperemos que no, pero ya dijeron que llueva, truene o relampaguee, regresamos a actividades presenciales, particularmente las escuelas. Así lo dijo el presidente, y también el viernes anterior, si no me acuerdo, también ya lo había dicho la jefa de gobierno, que a más tardar en septiembre todos regresamos a clases. Yo creo que también por eso se están apurando para vacunar a todos los jóvenes. Lo que sí preocupa un poquito es los niños, por ejemplo, ¿no? Porque para ellos pues todavía no hay vacunas. Dicen que estas que nos están poniendo a los adultos pues todavía no han sido probadas en En niños. menores.
por lo cual pues todavía no tenemos como tal pues vacunas para niños. Entonces pues sí es importante que ya digan En qué va todo, a pasar. en todo caso, podría alguien decirle en una carta a las autoridades que si van a hacer eso, que primero los que regresen a presenciales sean los de nivel superior y medio superior, y ya los que son más chavos que son de secundaria, primaria y nivel todavía más básico, pues que ellos sigan en línea hasta que ya tengan las vacunas para ellos. Sí, esperar un poquito porque, pues sí, también eso preocupa, pues los niños también se contagian, no menos, ¿no? Ya ven que dicen que justamente debido a que ellos todavía no desarrollan, Los anticuerpos. no, pues, ¿cómo podemos decir? Mm, aún no desarrollan todos sus sistemas, ¿no? De la misma forma que los adultos. Por eso es que ellos normalmente no se contagian tan fácilmente. A ver, aquí era 180. Ah, ya, es que sí está, pero no se ve. Pero la letra está en blanco. Sí, sí, la letra está en blanco, por eso no se ve. Ok, son 3, 4, 5. ¿Y acá cuántos datos teníamos? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, listo, ya está completo. Sí, dicen que ellos todavía no desarrollan por completo, bueno, no están maduros pulmones y vías respiratorias. Por eso es que el virus, que la canción, el virus entra y así como entra, sale, es decir, no se fija. En el caso de los adultos, como ya están maduros los órganos respiratorios, ya tenemos esas receptoras, ¿no? Que es donde las coronitas del coronavirus se ensartan. Entonces, por eso dicen que los niños no se enferman tanto. Pero bueno, obviamente, si están en un ambiente donde hay una gran cantidad de virus, por ejemplo, cuando se llegan a enfermar, pues todas sus familias, pues entonces también ellos obviamente sí pueden enfermarse, ¿no? Entonces sí es cierto que ellos tienen menos probabilidad de enfermarse, pero aún así hay algunos que sí se enferman, entonces pues sí es preocupante que ¿cómo se llama? Que pues también ellos los hagan regresar sin aún tener Protección, sus inmunidad. vacunas, ¿sí? Porque finalmente pues también pueden contagiarse. Será una menos proporción de niños, pero al que le toque enfermarse pues también le puede ir muy mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerar aquí que tenemos año 2020, que son los datos que ustedes van a tener. Y 2016. Tenemos entonces estos 5 años y estos son los datos que tenemos de nuestras. ¿A ustedes qué les pedimos? ¿Ingreso de ventas o utilidad? Vamos a ponerle ahora utilidad. Y vamos a calcular nuestros 4 métodos. Y también nuestra fila de ponderadores. Listo. Estos van a ser siempre los mismos. Y los que se van a modificar, pues son las proyecciones que vamos a hacer. ¿Ok? Para media móvil, para alisamiento y para regresión lineal, bueno, para media móvil y para regresión lineal, solo podemos calcular n-1, es decir, 4 años más. Para media móvil ponderada podemos calcular el mismo número de años, es decir, hasta aquí podríamos calcular hasta 2024. Y para alisamiento exponencial también podemos calcular el mismo número de años, ¿no? Entonces, si aquí tenemos 5 años, acá también podemos proyectar hasta 5 años más. Vamos a empezar entonces. Para calcular la media móvil, pues simplemente se hace a partir del promedio de los años anteriores e íbamos perdiendo un dato, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de Excel con la que calculamos promedio, chicos? A ver quién se acuerda.
Pues tal cual así se llama la función. Bueno, es prom. Ponemos prom. Promedio. Ajá, ok. Y así se llama, ¿no? Y ya nada más seleccionamos nuestros datos. Y ya nos da el promedio. Y podemos simplemente jalar nuestra fórmula y ya vamos a ir aplicando esto, ¿no? De ir perdiendo un año cada vez que volvemos a calcular. Entonces, este podemos calcular hasta n-1. Vamos a quitarle un poquito de decimales. Y entonces estos serían nuestros datos, ¿no? Ya tenemos nuestra primera proyección. Vean qué fácil. Vamos ahora con la siguiente, la media móvil ponderada. Para esta, si ustedes recuerdan, lo que hacíamos es que íbamos asignando ponderaciones. Vamos a ver a partir de... bueno, y el criterio es que el año más cercano es el que va a tener una ponderación mayor. Y decíamos, la ventaja de este método de media móvil ponderada es que además le podemos quitar ponderación a alguno de los años si es que se tratara de un año atípico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros le daríamos estos ponderadores. Para asignar las ponderaciones, recuerden que la sumatoria de todas estas ponderaciones nos debe de dar igual a 1. Creo que ahí ya nos pasamos. Así, 25. 20. 15. Nos quedaría de 5. Ok. Y listo. Ustedes a lo mejor al analizar los datos de estas empresas, se encuentran que efectivamente el año 2020 es un año atípico, que a lo mejor se cayeron sus ventas, no de todos los productos, recuerden, les fue mal el año pasado, ¿no? Pero considerando, por ejemplo, que bueno, fue un año que de veras les fue muy mal, pues entonces se puede modificar la ponderación, ¿no? Entonces le damos la menor ponderación a 2020 y recorreríamos el orden de importancia. Es decir, 2019 tendría esta ponderación, 2018 tendría esta ponderación, 2017 esta ponderación y 2016 esta ponderación, ¿no? Entonces, ahí según como vean ustedes las cifras o el comportamiento que tiene ese último año, ¿no? Si es un comportamiento muy parecido, ¿no? Por ejemplo, vemos que lleva una tendencia clara, ¿no? Desde 2016 hasta 2020 se ha incrementado. Entonces decimos, bueno, 2020, pues no, al contrario, le fue bien. Entonces, pues no es un año atípico, lleva la misma tendencia. Suponiendo que a lo mejor aquí se nos hubiera caído a 100. No, pues sí, completamente 2020 es un año atípico. Entonces, mejor le reducimos la ponderación que le asignamos, ¿no? Ustedes ya lo aplicarán según el criterio una vez que revisen los datos de la cuenta que les tocó investigar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Si ustedes recuerdan, para calcular media móvil ponderada, lo que hacíamos era multiplicar nuestro valor por el peso o por la ponderación que le asignamos y sumar todas, ¿no? Es decir, multiplicar este por este y sumarle la multiplicación de este por este, sumarle la multiplicación de este por este, ¿no? Y una vez que vamos a calcular el siguiente año, pues también vamos perdiendo un dato, por lo tanto, la multiplicación ya sería así en diagonal, ¿no? 168 por 0.05, 159 por 0.15. Lo mismo, para el siguiente año perdemos dos datos. Entonces, empezaríamos a partir de este con la menor ponderación. Y así, ¿no? Vamos perdiendo un dato cada año y entonces vamos recorriendo la multiplicación de esa ponderación. Vamos a hacerlo entonces. Sería 180 por 0.05. Más 168
por 0.15. El siguiente, 159 por 0.2, más el siguiente, 175 por 0.25, más el último año que tenemos con datos reales, que sería 190 por 0.35. Y listo, ya tenemos todos completos. Si ven aquí, no vamos a estar modificando las ponderaciones. Las ponderaciones se quedan igual. Lo que vamos a estar modificando para los siguientes años, pues es justamente los datos que vamos a ir tomando. Entonces, a este le podemos dar ya Enter. Vamos a calcular el siguiente y a partir del siguiente vamos a fijar la fórmula. Lo repetimos para que no se les olvide, ¿vale? Pero en este vamos a fijar ya la fórmula. Entonces, en este vamos a tomar el segundo año porque vamos a perder un dato y lo vamos a multiplicar entonces 168 por 0.05. Más el siguiente año por 0.15. Pero vamos fijando. ¿Qué vamos a fijar? Pues justamente las ponderaciones. Entonces le ponemos acá F4. A G4 también la fijamos. Y seguimos sumando. Más el siguiente año, que es 175 por 0.2. Fijamos esta última. Más el siguiente año, que ahora es 190, multiplicado por 0.25 y fijamos este año. Más, ahora vamos a tomar nuestro primer año que proyectamos, ¿no? El 2021. Ya no vamos a trabajar con los datos reales, sino con los proyectados. Por nuestra última ponderación. Fijamos este último, cerramos nuestro paréntesis y listo. Y ahora sí, ya podemos jalar nuestra fórmula. Lo que se va a ir modificando justamente son nuestra fila D, es decir, los valores se van a ir recorriendo y van a quedar fijas nuestras ponderaciones. Entonces ya podemos jalar la fórmula. Y recuerden, media móvil ponderada, podemos proyectar el mismo número de años que tenemos. Vamos a quitarle un poquito de decimales. Y listo, ya tenemos nuestra segunda proyección. Vamos ahora con la tercera. Para esta, si ustedes recuerdan, necesitábamos primero elegir un factor de alisamiento que dijimos comúnmente va a ser o 0.1 o 0.5. Déjenme ver cuál fue el que usamos la vez pasada. La vez pasada usamos 0.1. Vamos a usar entonces ahora el de 0.5. Y necesitamos también el promedio. Que si ven ustedes, pues nuestro promedio ya lo calculamos, es este, ¿no? Porque justamente para hacer esta primera proyección necesitamos calcular el promedio de los años que ya teníamos. Entonces también ya tenemos nuestro promedio. Listo. Y para hacer esto usamos una fórmula. Si no se acuerdan de la fórmula, se la pueden poner ahí cerquita. Si ya se la saben, bueno, pues directamente la tecleamos, ¿no? Y vamos a empezar entonces con nuestra primera proyección. Vamos a usar el dato promedio que acabamos de calcular, que sería este, 174.40. Y este lo vamos a fijar. Bueno, lo hacemos a partir de la segunda también, para que lo vayamos haciendo pasito a pasito. Ok, entonces es el promedio que acabamos de calcular, más, abrimos un paréntesis, nuestro factor de alisamiento, que ahora vamos a elegir este, 0.5, o bueno, más bien 0.5, que va a multiplicar
el valor del último periodo, que es este que tenemos aquí, de 190, que es el monto de la utilidad para 2020, menos otra vez el promedio que calculamos, que es este mismo. Y listo. Ah, me faltó cerrar un paréntesis. Ok, listo, ya tenemos. Vamos a hacerlo para el año 2022 y aquí sí vamos a ir fijando nuestros valores que no van a modificarse. Entonces, es igual. El promedio, que es este mismo que ya tenemos aquí calculado, más nuestro factor de alisamiento. Ah, bueno, y este promedio va a ser fijo, ¿no? Entonces, ya lo fijamos aquí. Más el factor de alisamiento, que es este que tenemos acá, también lo fijamos, porque siempre va a ser el mismo, que multiplica el valor del último periodo. Este sí lo vamos a dejar así porque cada vez se va a ir recorriendo, menos nuestro promedio que ya tenemos calculado, y este también se va a quedar fijo. Entonces, function F4. Listo, cerramos paréntesis. Si ya tienen sus datos, de una vez váyanlo haciendo ahí y ya hoy terminan esto. Ya nada más le ponen su nombre, lo ponen bonito para que lo entreguen sin falta mañana o el miércoles. Y listo, le damos Enter. Como ya fijamos los valores que no se modifican, que son el promedio y el factor de alisamiento, si jalamos nuestra fórmula solamente se va a modificar que es el valor del último periodo. Entonces ya podemos jalar nuestra fórmula. Para habíamos dicho que también podemos calcularlo, ¿no? Normalmente n-1. Vamos a quitarle un poquito de decimales. Y listo. Ya tenemos nuestra proyección por alisamiento exponencial. Vamos a hacer la última, la de regresión lineal. Para esta íbamos a necesitar o a partir de estas formulitas que tenemos aquí, ¿no? Y de ahí vamos viendo qué es lo que necesitamos. Vamos a ponerle acá para alisamiento exponencial. Y acá para regresión lineal. Bueno, vemos aquí en nuestras fórmulas qué es lo que necesitamos. Necesitamos, con esta es con la que vamos a proyectar, entonces necesitamos A y B. Ya tenemos nuestra X y ya tenemos una Y. Sin embargo, esta X la vamos a tener que modificar, no va a quedar exactamente igual. Y la Y, sí tenemos ya nuestra Y, que son estos mismos valores que tenemos aquí. Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos A y B. Bueno, esos los vamos a calcular. ¿Cómo los vamos a calcular? Vamos a calcular A con esta ecuación. Les vamos a poner aquí A. Vamos a calcular B con esta otra ecuación. Entonces vamos a poner aquí B. Y además nos dice que necesitamos N. Bueno, vamos a recorrerlos un poquito más, porque necesitamos por lo menos otras dos columnas. Acá mejor. Y estos los recorremos un poquito más. Ok, nos dice que necesitamos N. Bueno, si ustedes se acuerdan, N, pues es igual al número de años. Tenemos aquí 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, entonces nuestra N va a ser igual a 5. Nos dice que necesitamos la sumatoria de Y. Bueno, no la tengo, pero la puedo calcular. Entonces, ya está ahí mi sumatoria. ¿De qué valores? De estos. Me dice que necesito A, bueno, ese es el que voy a calcular aquí con esta ecuación. Me dice que necesito B, esa la voy a calcular con la segunda ecuación, y me dice que necesito la sumatoria de X. Si ustedes recuerdan, la condición para poder aplicar este método es justamente que mi sumatoria de X sea igual a 0. Entonces,
voy a organizar yo mis años, ¿no? Partiendo de que entre ellos hay la misma magnitud, de tal forma que la sumatoria me dé igual a 0. Si son números nones, asigno 0 al dato o al valor que esté en medio. Hacia atrás voy a asignar valores negativos consecutivos, -1, -2, y hacia enfrente, bueno, o hacia arriba, ay, aquí ya me falló, -1, -2, y hacia abajo voy asignando los valores 1 y 2. Y listo, mi sumatoria de X ya es igual a 0. Ya tengo entonces mi variable X, mi variable Y, ya tengo N. Voy a ver qué más me falta. Me dice, necesita sumatoria de X. Listo, ya la tengo también. Me dice también que necesito la sumatoria de XY. No la tengo, pero la puedo calcular. Vamos a calcularla de una vez. Es mi X por la Y. Y lo mismo para todos los demás. Entonces puedo jalar simplemente mi fórmula. Hasta aquí. Y ahora calculo la sumatoria. Entonces, listo. Ya tengo mi sumatoria de XY. ¿Qué más necesito? Necesito A, que ya dije que lo voy a calcular con esta. Mi sumatoria de X ya la tengo. Y luego necesito B, que la voy a calcular con esta. Y mi sumatoria de X cuadrada. Entonces ya nada más me falta mi X cuadrada. La voy a colocar aquí. X al cuadrado. Y voy a calcularla. X, acento circunflejo 2 y listo. Jalamos nuestra fórmula. Ya tenemos la X al cuadrado de todos y cada uno de mis valores. Y entonces calculo mi sumatoria. Listo. Ya tengo entonces todo lo que voy a necesitar para calcularlo. Vamos entonces ahora sí a calcularlo. Esta la vamos a usar para proyectar, entonces la dejamos tantito así. Vamos a calcular nuestra A. Nuestra A decíamos que se calcula con esta. Y es la sumatoria de Y. Acá la tengo, 872. Me dice es igual a N por A más B por sumatoria de X. Pero decíamos que sumatoria de X es igual a 0. Y cualquier valor multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Entonces ya no tomo en cuenta esta parte de aquí. Me queda solamente sumatoria de Y es igual a N por A. Yo lo que quiero es despejar A. Entonces mi N la paso de este lado de la ecuación y si está multiplicando a A, pues entonces va a pasar dividiendo. De tal forma que mi A me queda como sumatoria de Y entre N, que ya dijimos que es 5, y este va a ser el valor de mi A. A es igual a 174.40. Vamos a calcular la siguiente, B. B me dice que la voy a obtener de la sumatoria de XY. Aquí tengo mi sumatoria de XY, que es igual a A por la sumatoria de X. Ya tengo mi valor de A, que es 174.40. Pero si la multiplico por la sumatoria de X, que es 0, pues me queda igual a 0. Entonces también esta ya se elimina. Y entonces me queda que la sumatoria de XY es igual a B por la sumatoria de X al cuadrado. B es lo que quiero ahora despejar. Entonces mi sumatoria de X al cuadrado, que está multiplicando a B, va a pasar dividiendo a mi sumatoria de XY. Entonces, será sumatoria de XY entre sumatoria de X al cuadrado, que aquí la tengo. Listo. Ya tengo entonces A, ya tengo B y ya tengo N. Lo que yo voy a proyectar entonces van a ser con esta ecuación Y es igual a A más BX. Y es cada uno de estos valores, entonces será también cada uno de los valores subsiguientes. A ya lo tengo aquí, B ya lo tengo aquí, solamente me falta definir mis X. Mis X van a ser entonces las que voy a proyectar en forma consecutiva a estas que tengo acá. De tal forma que si aquí tenía yo mis años así,
Pues ahora mi año 2021 va a ser 3, porque es el consecutivo. Mi año 2022 va a ser 4. Mi año 2023 va a ser 5. Y me queda uno más, porque acuérdense que con este método también podemos proyectar n-1. Entonces, mi año siguiente será 2024, será 6. Y ahora sí ya puedo hacer mi proyección. Vamos a hacerla, ¿qué será? Pues vamos a hacerla directamente acá. Ahora sí vamos a usar esta ecuación que nos dice que mi proyección va a ser igual a A. Aquí está mi valor de A. Más, abro paréntesis, B, que es este valor, que multiplica a mi X. Dijimos que para 2021 mi X es igual a 3. Y listo. Vamos a hacer la segunda y en la segunda vamos a fijar la fórmula para ya nada más copiarla. Entonces, lo mismo. Signo de igual, mi año 2022 será A, que la tengo acá, más, abro paréntesis, B, que multiplica a X. X para mi año 2022, pues será Es 4. el valor número 4. Muy bien, excelente. Y vamos a fijar lo que no se modifica. Lo que no se modifica va a ser A y B. Entonces, vamos a fijar A, vamos a fijar B, y lo que sí se va a modificar es mi columna J, que son el valor de mis X. Ajá. Y listo, ya tengo entonces mi fórmula capturada. Y ya podemos simplemente, pues, jalarla o copiarla. Ah, miren, aquí me falló porque esta es la que también se puede calcular igual a n. Y como ya está la fórmula, pues ya nada más lo jalamos, ¿no? Y esta sí, n-1. Listo, ya tenemos entonces nuestras 4 proyecciones. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Sí. Sí, maestra. Ok, vamos a hacerle nada más aquí un cambio para que vean, ¿no? Vamos de 182 a 174. Si ustedes recuerdan, le dejamos el factor de alisamiento de 0.5. Vamos a cambiárselo ahora por 0.1 para ver cómo se comporta. Es aquí 4. Ajá, entonces, en vez de dejarle, no es H4. En vez de dejarle H4, vamos a ponerle H3, que es el valor de 0.1. Y también a la siguiente, ¿no? Porque también aquí ya habíamos dejado 0.5. Entonces, vean, si le ponemos un factor de alisamiento más pequeño, de 10% en lugar de 50%, lo que hace es que nos deja más pegaditos los valores, ¿no? Si ven, va de 175.96 y ya todos los demás se encuentran en 174. Lo único que va modificándose son los decimales, es decir, lo va alisando, lo va haciendo más planito. Mientras si le dejamos el valor de 50%, también se va, podemos decir, alisando, pero de una forma menos, ¿cómo podemos decir? Menos fuerte, ¿no? Entonces vamos a dejarle H4. Ahorita lo vemos también en la gráfica para que ustedes lo vean. Lo volvemos a modificar. Y bueno, así lo tenemos. Vamos entonces a graficar. Para graficar, primero lo voy a hacer una por una y a cada una le voy a agregar mi línea de regresión. Y después en la última, si ya juntamos todos nuestros métodos de proyección. Vamos entonces con la primera. Vamos a insertar una gráfica. Para que nos salga la línea de tendencia, hay que elegir, esta es la de dispersión y de preferencia con sus marcadores. Y listo. Ok.
Vamos a, ya nos lo da con años y todo. Qué bien, muy bien. Y lo único que nos falta es modificar el título del gráfico. Vamos entonces aquí a modificar. Vamos a quitar esta de utilidad, que es lo mismo, pero no nos sirve ahí. La quitamos. Y de esta vamos a modificar para ponerle... ok, ya tiene el nombre de la serie. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestra primer gráfica. Le damos clic sobre la gráfica, acuérdense, y aquí clic en el signito de más para que nos dé la opción de ponerle línea de tendencia. Y listo, vean, ya podemos ver, la tendencia es creciente, ¿no? Calculado por media móvil. Y así también lo muestra nuestra proyección de la media móvil. Vamos a la siguiente. Ahora media móvil ponderada. Insertamos nuestro gráfico de dispersión. Vamos a modificarle para quitarle esa otra serie que tenemos ahí. Quitamos utilidad, quitamos media móvil, dejamos solo media móvil ponderada. Ya nos eligió aquí los años. Vamos a modificarle el título. Ya está aquí, ok, muy bien. Aceptar. Tenemos ya nuestra segunda gráfica. Vamos a colocarlas un poquito más abajo. Y vamos a agregarle también su línea de tendencia. Seleccionamos gráfico, clic donde está la crucecita y línea de tendencia. Listo. Vamos por la siguiente, alisamiento exponencial. Pueden también seleccionar nada más este, solo que después le tendríamos que dar los años, ¿no? Vamos a seleccionarlo así. Le damos insertar, el de dispersión también. ¿Ok? Hay que seleccionarlo para modificar el eje de las Y. Seleccionamos los datos y le decimos que, pero aquí no nos lo da. Ok, si lo seleccionamos solito no nos lo da. Vamos entonces a ver si me deja modificarlo. Sí. Y mis valores de la serie X, quiero que sean los años. École. Le doy a aceptar y ya me colocó los años acá abajo. Vamos entonces a colocarlo aquí. Y nos falta agregarle su línea de tendencia. Listo. Vean, todas las líneas de tendencia son crecientes. Sin embargo, vean cómo se comporta la proyección. Esta al principio se aleja y ya después se acerca a nuestra línea de tendencia. Esta va cerquita de la línea de tendencia, pero al final se va separando un poquito. Este respeta la línea de tendencia, pero al irse alisando, en realidad se va alejando un poquito de esa línea de tendencia por este efecto de alisar nuestros datos. Y vamos a agregar el otro para compararlo, que sea también alisamiento exponencial, pero vamos a ver, no, vamos a ponerlo aparte. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ok, ahí están fijos. Ok, es 180, 168, 159, 175 y 190. Ajá. Aquí es el valor que es, vamos a ponerle ahora H3. Bueno, nuestro valor de proyección sigue siendo H6. Aquí le corregimos. Es H6 y aquí es H6. Y lo fijamos. Y vamos a modificarle, en lugar de dejarle el 5 por 0.5 que le pusimos, vamos a dejarle 0.1. Entonces ahora va a ser H3 y también lo fijamos. Listo. El que se va a ir modificando es nuestra E. Ok, sí. Y copiamos la fórmula. Es nada más para graficarlo y que ustedes vean qué es lo que sucede, ¿no?
de hecho lo necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Este es el mismo, vamos a ver por qué. H6, H3, E20 y E21. Sí, está bien. Vamos entonces ahora a graficar este valor. Insertamos gráfico de dispersión. Vamos a modificar algunos datos de nuestra serie 1. Queremos que el título, el nombre sea también alisamiento exponencial. Y queremos que en el eje de las X también nos ponga los años, que son estos mismos. Y nuestros valores, ok, que ahora son de 13 a 22. Muy bien, listo. Y ahora sí. Vamos a compararla. Vamos a agregarle la línea de tendencia. Listo. Y vean ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el caso del 5%, que es el que estamos usando es este, como le da mayor peso a los valores reales, por eso es que se va alejando, ¿no? Y en este caso, como le da mayor peso al promedio, por eso es que se mantiene más cerquita de la línea de tendencia, ¿no? Es decir, aquí sí prácticamente se aplana nuestra proyección a partir del año 2020, ¿no? Toma en cuenta cuál es el promedio y prácticamente aplana el comportamiento esperado para el futuro. Bueno, eso era nada más para que vieran la diferencia entre usar uno u otro factor de alisamiento, ¿no? Vamos a graficar ahora nuestra última variable, que es regresión lineal. Otra vez insertamos gráfico, este de dispersión. Acuérdense que el de dispersión lo usamos porque nos da la línea de tendencia. Vamos a colocarlo abajo. Nada más hay que modificarle para ponerle aquí los años. Ok, el nombre está bien. Lo que queremos es el valor en el eje de las X. Y queremos que nos ponga estos mismos años hasta 2024. Listo. Y le damos a aceptar. Le agregamos su línea de tendencia. Y listo, ¿no? Vean cómo queda. Vean cómo justamente el que usa completamente la línea de tendencia para hacer las proyecciones es este método de regresión lineal. Por eso es que, aunque es más elaborado, pues es de los más precisos, ¿no? Porque prácticamente lo que usa para hacer la proyección es la línea de tendencia. Estos se pueden alejar un poquito de la línea de tendencia dependiendo de los valores anteriores, ¿no? Porque justamente usamos los valores anteriores para proyectar. Y vamos entonces a colocar el último, que es donde vamos a colocar nuestros 4 métodos de proyección. Insertamos otra vez aquí gráficos de dispersión. ¿Ok? Ya nos puso los años, muy bien. Vamos a colocarla acá abajo y le vamos a modificar el título del gráfico. Vamos a ver si se lo podemos corregir desde aquí. Ok, no es que aquí nos da. Vamos a quitar este, que son solamente los datos, no los necesitamos. Lo que sí necesitamos son nuestros 4 métodos de proyección. Y le damos a aceptar. Entonces le editamos directamente el título de gráfico.
y le vamos a poner comparación de los métodos de proyección. Y listo, ya tenemos ahora sí nuestros 4 métodos de proyección. Y vean, ¿no? Como el que es más negativo, pues es este de alisamiento exponencial. Aunque nos va aplanando la proyección, pues si ven, tendría una tendencia a disminuir, ¿no? Que así nos dan los datos, los vemos acá. Vamos a ver aquí. Porque va de 182 a 174. Los otros 2 métodos, pues son un poco más cautelosos, ¿no? Nos hablan también de cómo está esa tendencia, particularmente media móvil, tiene tendencia creciente, lo mismo que media móvil ponderada, solo hasta el último añito, como que nos aplana el valor media móvil ponderada. Y en el caso de regresión lineal, usa completamente la línea de tendencia, ¿no? Por eso es que es positivo y de hecho es el más positivo de todos. Al final ustedes van a colocar aquí cuál es el método de proyección que es más adecuado y ya le ponen ahí, ¿no? Para la variable, y ya le ponen ahí la variable que les haya tocado debido a, y ya saben, ¿no? Ahí le investigan un poquito a qué es lo que está pasando con su empresa para poder elegir cuál es el mejor método de proyección. Y listo. Este archivo así, bueno, ya nada más le agregan ya sea unos renglones acá o ya sea una hoja de Excel más, donde van a poner su nombre y sus datos, ¿no? Y ya con eso es lo que ustedes van a entregar, ¿no? Sus datos, sus proyecciones, con la tablita para hacer su cálculo de la regresión lineal, sus gráficos con la línea de tendencia cada uno por separado y después la comparación de los 4 métodos de proyección. Su explicación de cuál es el método que consideran más adecuado y listo. Eso es lo que van a entregar para su segunda evaluación. ¿Claro, chicos? ¿Hay dudas, preguntas aquí? No, maestra. ¿Todo bien? Ok, listo. ¿Alguien más por ahí que se haya atorado en algo? Por ahora no. Por ahora no, perfecto. Ok, muy bien. Si no hay dudas y preguntas por ahí, Karen, Jessica, Paola, Jacqueline, ¿todo bien? Sí, de hecho yo estoy con ¿cómo se llama? Rafael. Ok, perfecto, muy bien. Listo. Vamos entonces a empezar ya lo que sería nuestra 4ª unidad, que es el último tema. Les voy a compartir pantalla para ir platicando sobre de qué se va a tratar. Y está acá. Ok, esta 4ª y última unidad vamos a tratar el tema de índices. Vamos a ver qué son los índices simples, qué son los índices agregados, particularmente aquí vamos a ver índice de precios al consumidor. Y yo creo que de una vez el miércoles vemos la metodología para calcular el indicador compuesto que ustedes van a presentar el viernes. Y el jueves hablamos de los índices bursátiles, ¿no? Aquí particularmente los que necesiten, ya que hayan entregado sus actividades y que sienten que alguna les falló, que se les complicó, me pueden decir y les puedo asignar un índice bursátil que les toque presentar, ¿ok? Es muy sencillito, ¿no? De hecho, esta investigación se hace de un día para otro. ¿Qué es lo que se va a presentar? Bueno, yo les voy a asignar un índice y ustedes van a platicarnos de qué país es, cuántas bolsas de valores, por ejemplo, tiene ese país. Vamos a agregarle aquí eso. Estos son los temas que están más relacionados con lo que ustedes están estudiando. Por ejemplo, en el caso de México,
tenemos dos bolsas de valores. Tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, que se conoce como BMV, y está una nueva que se creó, bueno, se creó desde 2017, pero ya obtuvo el permiso por la Comisión Nacional de Valores para operar hasta el año 2020, que se llama Viva. Bueno, además de eso, nos van a tener que contar cuántos índices de bolsa de valores tienen esas bolsas. Ajá. Por ejemplo, si el índice que a ustedes les tocó está en la bolsa de Nasdaq, ¿no? En el índice Nasdaq, pues ese como tal es un indicador, y esa bolsa en particular tiene dos índices. En este caso, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores tiene el índice de precios y cotizaciones, ¿no? El IPC de la Bolsa de Valores. Y existe además, por ejemplo, el índice de sustentabilidad. De ese índice de sustentabilidad les voy a platicar yo el jueves, ¿no? Entonces ya si alguien más quiere presentar, pues presenta, y si no, pues yo presento solita tanto el índice de precios y cotizaciones como el índice de sustentabilidad. Nos tienen que platicar cómo se conforma el índice. Es decir, qué empresas o qué sectores participan ahí. Por ejemplo, tenemos índices generales donde simplemente son empresas de diferentes sectores, pero también hay índices que se especializan en ciertos sectores. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tenemos el índice Dow Jones, que incorpora empresas de diferentes sectores, pero está también el índice Nasdaq, que ese se especializa en empresas que se dedican a sectores de alta tecnología. Entonces, son empresas de un sector en específico. Nos van a contar cuántas y cuáles son las empresas que cotizan. Bueno, hay índices que son muy amplios, ¿no? Llegan a tener hasta 200, 300 empresas. Pues como es muy largo, pues solamente nos presentarán ustedes a lo mejor las que son más conocidas. Si les toca, por ejemplo, la Bolsa de Japón y son, no sé, 200 empresas, bueno, pues a lo mejor las marcas o las empresas que sí conocemos, ¿no? Como para darnos una idea. Seguramente habrá muchas que no conocemos. Nos van a platicar cuáles son los requisitos para que una empresa cotice ahí. Por ejemplo, en el caso de estos indicadores, normalmente las empresas son empresas que tienen acciones altamente bursatilizables, o son las empresas que mostraron el mejor desempeño en los últimos 3 años anteriores o en el último año anterior, ¿no? Es decir, son parte de esos requisitos. Otro de los requisitos ya lo habíamos comentado, ¿no? Particularmente para participar en la Bolsa Mexicana de Valores, pues todas las empresas tienen que hacer pública su información contable, ¿no? Es decir, publicar sus estados financieros. Entonces, hay ciertos requisitos con los que tienen que cumplir. Ustedes nos platicarán en esa bolsa de valores que les requieren específicamente a las empresas, ¿no? Agregué esto, normalmente no lo preguntábamos, pero lo agregué porque he visto que en otros grupos les es interesante, ¿no? Si tienen alguna herramienta para hacer trading. Anteriormente, por ejemplo, uno de los requisitos para poder jugar en la bolsa, comprar acciones en la bolsa, era participar en una casa de bolsa, y dentro de esa casa de bolsa se contrataba un broker, ¿no? O un encargado del corretaje. Después ya se eliminó bueno, en algunas bolsas ya se eliminó, particularmente en la nuestra, ya no necesariamente se hace a través de una casa de bolsa, ya podía ser solamente si se contaba con un broker. Y actualmente, incluso ya muchas bolsas de valores tienen directamente una app donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede comprar acciones, incluso con montos muy bajos, para participar en esa bolsa, ¿no? Entonces, esas son cositas que vimos que les llamó la atención a ustedes, entonces lo agregamos. Si es que cuenta o no cuenta con alguna herramienta para hacer trading. Y, por supuesto, pues, cuál es el puntaje de esa bolsa de valores y específicamente puntaje frente a otros, ¿no?
esta parte es importante porque, por ejemplo, hay algunas bolsas que empezaron con o a contabilizar sus modificaciones a partir de una base 100, ¿no? Así como los indicadores, o con una base 1, o empezaron con 3,000 puntos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una bolsa que tiene a lo mejor 3,800 puntos con una que tiene 150, pues podemos pensar, no, pues es mucho más alta la de 3,500. Pues no necesariamente, ¿no? Depende de con qué puntaje empezaron y cuál es el puntaje actual. Entonces, hay que hacer esa comparación, hay que conocer cómo se construyó ese puntaje y hacer una comparación con otras bolsas, ¿no? Para ver cómo se comporta. Y bueno, eso sería para los que quieran participar, que quieran algún puntito extra, lo que tienen que hacer. Pero bueno, tengo que comentarles, aunque pues todavía no nos mandan oficio ni nada, nos dijeron que la calificación máxima que se puede obtener en estos cursos de recuperación es de 8. No sé por qué los maestros en particular pues ya están solicitando que si va a ser así, pues que dirección académica pues les mande directamente a ustedes esta nota, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que nosotros estamos solicitando, que dirección académica nos avise tanto oficialmente a nosotros como a ustedes, si va a ser así. Entonces, bueno, pues los que quieran tener 9 o 10, pues aunque participen en el índice, pues es probable que no nos lo tomen en cuenta. Ya veremos qué dice dirección académica. Y bueno, vamos entonces a empezar. Vamos a ver primero, el día de hoy, un poquito de repaso de qué es esto de las razones y proporciones y dónde se usan, para mañana ver un poco de razones financieras, ¿no? Les voy a dejar una pequeña tareita para que con esa trabajemos el día de mañana, más otras razones financieras. Esto de las razones financieras particularmente no lo vimos en el semestre porque como ahí se tiene que trabajar con el problema prototípico que es sobre transporte, pues no había como que espacio para incorporar este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, como son temas más acordes a su carrera, pues les van a ser más interesantes a ustedes. Permítame tantito, voy por más agua y ahorita regreso. Un segundito nada más.
Listo, chicos, perdón. Ahora sí, entonces, vamos a empezar con esto. Normalmente cuando hablamos de la relación que existe entre números, vamos a llamarle así, razón. Por ejemplo, si nosotros decimos la razón que hay entre el número A y B, es como si dijéramos la división entre el número A y B, de tal forma entonces que aquí nosotros lo que tenemos es la razón que hay entre 2 y 3. Esta razón lo que nos indica es que tenemos un 2 dividido por 3 partes, ¿no? Si nosotros realizamos la operación, pues nos queda aquí 0.66, 0.6666, ¿no? Sin embargo, no podemos como tal invertirlos porque entonces ya estaremos hablando de una razón diferente. Por ejemplo, si nosotros decimos la razón que hay entre el número 3 con respecto al 2, o 3 entre 2, o 3 dividido entre 2, entonces es de 1.5. La razón ya es diferente. Entonces, siempre tiene que ser en un orden. Este 3, ¿no? Como tal nos estaría marcando el número de partes en que un entero se divide. Nos diría si se está dividiendo entre 3, si se está dividiendo entre 2, si se está dividiendo entre B, ¿no? Y este es el número de partes de las cuales estamos hablando. Sería aquí, el número de partes es A, el número de partes es 2, el número de partes es 3. Entonces, siempre que hablamos de razón, vamos a estar hablando de esa relación que hay entre dos números. Por ejemplo, podemos tener también números diferentes que guarden la misma razón entre ellos que otros números más pequeños. Por ejemplo, aquí tenemos que la razón entre 2 y 3 es de 0.66, pero si nosotros tenemos una medida diferente, por ejemplo, aquí 4 entre 6, pues la razón es la misma. Lo que cambian son los números, pero la razón o la proporción que hay entre ellos es la misma. Para corroborarlo, pues simplemente se descompone, ¿no? Este número en sus partes, aquí sería 2 por 2 y 6 es igual a 2 por 3, eliminamos el 2 y podemos observar por qué nos da la misma razón, ¿no? 2 entre 3 es igual a 0.666, 4 entre 6 es igual a 0.666. De forma entonces que podemos decir que la razón que hay entre 2 y 3, pues va a ser la misma razón que hay entre 4 y 6. Esta herramienta de las razones se puede usar, por ejemplo, cuando hablamos de, este es un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando se habla de una antena que para que funcione muy bien tiene que guardar una razón entre ellos. En este caso tenemos que la antena tiene 3 metros de altura y la barra horizontal debe de tener esta proporción, 2 a 3 o 0.66, es decir, debe de medir 2 metros. La relación que hay entre la longitud vertical y horizontal, pues también decimos es de 2,3 o 2 entre 3. Si nosotros quisiéramos construir una antena más grande, supongamos para un edificio más alto que tiene mayor número de requerimientos, pero se tiene que guardar la misma proporción para que funcionara, pues entonces tenemos que incrementar esa razón de forma proporcional. Por lo tanto, entonces ahora la longitud vertical tendría que ser de 6 metros y la longitud horizontal pues tendría que ser de 4 metros, ¿no? La razón que hay entre ellas, entre sus medidas, son exactamente las mismas, ¿no? 0.66, pero el tamaño obviamente va a ser diferente. Luego entonces,
También tenemos que estas razones o proporciones se usan para otras herramientas, no en otras ciencias. Por ejemplo, aquí lo tenemos en demografía, cómo usan estas razones. Particularmente tenemos, por ejemplo, la tasa de natalidad, donde la tasa de natalidad normalmente se contabiliza en función de 1000 habitantes. Luego entonces, si aquí tenemos 17 entre 1000, quiere decir que hay 17 nacimientos por cada 1000 habitantes. O al año nacieron 17 nuevos habitantes por cada 1000 que ya se tenían. Si nosotros quisiéramos saber, entonces, si hay 2000 habitantes, ¿cuántos nacimientos se tendrían? Pues simplemente calculamos la misma proporción. De tal forma, entonces, que simplemente con una regla de 3 calculamos si aquí hay 17 nacimientos por cada 1000, si tenemos 2000 habitantes, entonces ¿cuántos nacimientos tendremos? 17 por 2000 entre 1000 y el resultado es 34. Eso quiere decir que por cada 2000 habitantes, pues nacerían 34 niños, o bueno, 34 nuevos habitantes, partiendo de que se guarda esta misma proporción. Aquí, por ejemplo, tenemos la relación que hay entre los nacimientos y el número de la población que hay, ¿no? Por ejemplo, si no mal recuerdo, para el año 2000, que es el censo del último dato que hay, se encontró que hay en México 7,470,000 recién nacidos. Bueno, saben que este es un dato estadístico, ¿no? El punto 23, para 127 millones de habitantes. Ahí, por ejemplo, nosotros al dividirlo, a ver, calcúlenlo, 7,470,588 entre 127 millones, ¿cuánto nos da? Y eso sería la proporción. $7,470,588.23 entre 127 millones. Eso sería igual vamos a ponerlo acá, a 0,058. Es decir, esta sería la relación o la proporción que hay de nuevos nacidos en un año. Si nosotros queremos saberlo por cada 1000, pues este dato así como lo tenemos, ¿no? De 7,470,588 y acá son 127 millones de habitantes. Queremos saber por cada 1000 cuántos nacimientos hay. Entonces, realizamos la operación inversa de la que hicimos allá, ¿no? Es decir, aquí multiplicamos 7,470,588 por 1000 y lo dividimos entre los 127 millones. Tenemos entonces nos da 58,82. Redondeamos al inmediato superior, ¿no? Porque no, como hablamos de una variable discreta, no podríamos usar decimales, ¿no? Es decir, este es un dato estadístico.
Eso quiere decir que la tasa de natalidad en México es de 59 nuevos nacimientos por cada 1000 habitantes, ¿no? Entonces, es bastante más alta que esta, vean, 17 por cada 1000 habitantes. Aquí, 59 por cada 1000 habitantes, ¿no? Entonces, también podemos usar ese dato para hacer las proyecciones en el caso de tasa de natalidad. Aquí lo aplicamos, vean qué interesante, para calcular cuál es esa tasa de mortalidad por COVID, ¿no? Y encontramos datos interesantes. Tenemos aquí Francia, Egipto, Japón, Chile y México. Se buscó la población que hay para cada uno de estos países. Bueno, este es el dato exacto que nos dio INEGI del año pasado. Y el número de muertes por COVID, aquí vamos a ponerle hasta junio del 2021. Se colocó aquí ese número de muertes y después se calculó la tasa de mortalidad, es decir, dividimos, ¿no? Sería la razón que hay para Francia, 109,040 entre 93,590,000. Para Egipto la razón es 3,500,000 entre 100,400,000 y así para cada uno de ellos, ¿no? Entonces justamente lo estamos calculando como una razón y estos fueron los resultados que nos dio. Aquí tenemos entonces cuál es la tasa de mortalidad por COVID que cada uno de estos países han tenido. Si ven ustedes, el que tiene una tasa de mortalidad más alta es Egipto, 3,48%. El que tiene la tasa más bajita es Japón, 0,01%. De repente decían, ¿no? Que México era el país en que más muertos ha habido y bla, bla, bla. Pues sí, aquí nada más tenemos una muestra de 6 países, pero vean, pues en realidad no es tan alta, es muy parecida a otro de los países que se encuentran en el mismo continente, 17% y 14%. Es más alta efectivamente que un país europeo, pero pues también nos encontramos ahí dentro de los 10%, y es mucho mayor a, por ejemplo, lo que sucedió en Japón. Aquí lo interesante, además de comparar estas razones que hay entre el número de muertes y la población, es, por ejemplo, las políticas que se aplicaron, ¿no? En Chile, por ejemplo, sí se aplicaron toques de queda. La gente para poder salir necesitaba sacar un permiso para ir a comprar alimentos o para ir al médico o para ir a su trabajo, es decir, tenían que mostrar permisos específicos. Y vean, a pesar de eso, del toque de queda, es bastante parecida esta tasa de mortalidad, ¿no? Además, por ahí tuvieron un problemilla los de Chile. Resulta que cuando los empezaron a vacunar, la gente se confió, levantaron este toque de queda, la gente se confió en el verano, que pues ya estaba vacunada, y se fueron de vacaciones, y entonces ahí inició la tercera ola de COVID en Chile. Entonces, probablemente se haya disparado. Entonces, vean, aún con esas políticas de toque de queda, pues en realidad son muy parecidos estas tasas de mortalidad, ¿no? Si lo comparamos contra Francia, Francia también tuvo toque de queda. Entonces, bueno, ellos sí lograron a lo mejor reducir un poco más esa tasa de mortalidad con sus toques de queda. Pero también no es tan diferente estas tasas de mortalidad entre Francia y Chile y México. En el caso de Japón, ahí sí completamente, además de que tienen las características de la población de que es gente muy disciplinada, muy, muy disciplinada. Además, la gente tiene una gran conciencia de la colectividad, ¿no? Ellos, por ejemplo, las decisiones no solamente las toman en función de lo que es mejor para ellos, sino de lo que es mejor para la sociedad. No sé si les llegué a platicar, yo hice mi maestría en Francia y conocí a una chica que iba en mi misma escuela, tomábamos el mismo curso de idioma, ella era japonesa y alguna vez que nos fuimos en el transporte juntas, allá por ejemplo en Francia hay muchísimas huelgas del transporte, ¿no? Imagínense ustedes que el metro se pone en huelga y de repente no tenemos metro, allá hay muchísimo eso, ¿no? Es muy fuerte el sindicato
de trabajadores. De trabajadores tanto del metro de París como del tren de la SNCF. Entonces seguido hay paros. Entonces justamente platicábamos eso, ¿no? Que había muchas huelgas de los transportistas y decía ella, sí, eso en Japón no pasa. Allá no sería posible porque no se hacen paros por el bien de la sociedad, por mantener el orden social, no se hacen paros en servicios que son para la colectividad. Entonces, vean, ¿no? La forma de pensar que tienen los japoneses. Entonces, sí, efectivamente también tuvieron toques de queda, pero la misma gente decidía, ¿no? Por esta conciencia social, el quedarse en casa y mantener todas las medidas de seguridad. Entonces, vean, pues sí, justo, a ellos les funcionó perfectamente. Vean la cantidad de muertes por COVID y la razón que hay, ¿no? Entre las personas que fallecieron y el total de su población. Y la población es muy parecida a la que tenemos en México, ¿no? 126 millones y 126 millones. Ellos tienen un poquito más de población inclusive, pero vean su tasa de mortalidad. Y en el caso de Egipto, bueno, ahí sí también se les disparó este asunto, ¿no? No hubo posibilidad de contención. Ahí sí hubo también, no, creo que nada más los primeros meses hubo también un toque de queda y después los levantaron y vean, pues se les disparó su tasa de mortalidad, ¿no? Entonces vean este asunto de las proporciones y las razones, cómo nos ayuda, ¿no? Para interpretar la información, pero no solo la interpretación individual, sino al momento de hacer las comparaciones, pues podemos sacar mucha más información, ¿no? De qué es lo que ha pasado, cómo han actuado, qué medidas han funcionado mejor, qué medidas pues a lo mejor no han tenido, ¿no? Tanto impacto. Y bueno, para eso nos van a servir las razones y proporciones. ¿Qué más? Ok, esto es lo mismo, solamente que le agregamos algunos países. Y vamos a ver entonces en qué otras cosas se usa esto de las proporciones. Tenemos aquí también en demografía, se usa, por ejemplo, para analizar la densidad poblacional. Esto de la densidad poblacional, pues también es algo que ha tenido mucho impacto ahora en este asunto de la pandemia, ¿no? Desde la pandemia de hace 10 años, como en esta pandemia. La densidad poblacional, pues simplemente es la relación que hay entre el número de personas y la cantidad de kilómetros cuadrados que se tienen, ¿no? Y se saca la razón. La población entre el número de kilómetros cuadrados y el resultado se lee como el número de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Es decir, lo de arriba y lo de abajo. Aquí tenemos que esta ciudad, Antofagasta, bueno, es una región. Esta región tiene 3.92 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí hacemos lo mismo para otros países, por ejemplo, para México, que tenemos 126 y cacho millones de habitantes, ¿no? Entre 1.973.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Somos también un país con una gran extensión territorial. Y nos dice que tenemos 64.36 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos Australia, 25 millones de habitantes, entre 7.692.000. Tienen 3.25 habitantes por kilómetro cuadrado, muy parecido a esta región, ¿no? Nada más que incluso tienen menos densidad poblacional. Cuba, que es una isla, 11 millones de personas, 109.884 kilómetros cuadrados. Su densidad es de 103.14. Otra isla, Gran Bretaña, 67 millones de habitantes, entre 242.495 y nos da 279.94 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Vean entonces también cómo esto es una relación interesante, ¿no? Podemos decir que hay una mayor densidad poblacional en Gran Bretaña, en Cuba y en México, ¿no? Y países como Australia y esta región, pues tienen muy poquitos habitantes por kilómetro cuadrado.
Esto, por ejemplo, sería interesante además calcularlo por ciudades, ¿no? Porque justamente al principio, donde más empezaron a contagiarse, pues fue en las ciudades. Uno, porque pues normalmente la gente que llegaba en aeropuertos, pues llega a estas ciudades, grandes ciudades, ¿no? Que fue, por ejemplo, creo que aquí en México entró primero en uno de los aeropuertos de las ciudades del norte, no me acuerdo bien cuál. Después a Puebla, que llegaron unas personas que habían ido a una reunión de negocios, creo, y después el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces entra por ahí, pero además se contagió, obviamente más rápido, pues justamente en las ciudades que tienen mayores densidades poblacional, ¿no? Pues justamente porque la gente está más cerquita. Y en algunos pueblos tardó mucho, ¿no? Nosotros ya íbamos en la segunda ola y ellos apenas empezaban a ver 1 o 2 contagios de COVID, porque eran lugares pues donde hay una gran extensión de territorio y por lo tanto, poca densidad poblacional. Entonces la gente no está muy junta, ¿no? No están muy hacinados, no hay mucha gente en los lugares que frecuentan, por lo cual tardaron en contagiarse. Sin embargo, por ejemplo, también podemos ver que los pueblos que pues siguieron con sus festejos de, pues de sus santos patronos y juntaban a la gente, pues justamente fueron los que también empezaron a contagiarse de forma más rápida, ¿no? Entonces vean cómo también estas razones nos dan mucha información más de la que nosotros tendríamos, además que nos dan elementos para analizar otras situaciones, ¿no? Ahí ya me pasé mucho. Ok, esto era lo de COVID, lo de la densidad poblacional. Ahí lo hicimos para otros lugares. Vean, aquí hay otros datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, Francia, 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Haití, 405. Islandia, 3.535. Vean, ¿no? Cómo su densidad poblacional es altísima en el caso de Islandia, ¿no? Japón tampoco es tanta, 334 habitantes por kilómetro cuadrado. Están interesantes estos datos. Ok. Además, esta densidad poblacional o estas razones también las podemos usar para hacer proyecciones, ¿no? Para periodos siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos el caso en temas de salud, la razón que hay de enfermedades bronquiales en una población de estudiantes. Tenemos aquí que normalmente se enferma 1 de cada 3 estudiantes. En este lugar, la población de estudiantes es de 130,000. Entonces, para calcular, por ejemplo, este año, ¿cuántos se van a enfermar? No, apenas estamos en verano. Pues simplemente se toma la razón. Y lo mismo, hacemos una regla de 3, que sería 1 por 130,000 entre 3. Y de resultado nos da 43,333. Es decir, se esperaría que este año se enfermen 43,333 estudiantes si se mantiene esa proporción, ¿no? Entonces vean cómo ahí podemos ver justamente ese comportamiento de la población en función de una razón que ya se midió antes, ¿no? Entonces para eso nos sirve también para hacer proyecciones de cómo se va a comportar una población en función de una investigación o de un dato que ya se tenga previamente. Vamos a entrar con un datito, ¿no? Que también es el uso y ya el uso específico que se hace en temas de contabilidad y finanzas, que son las razones financieras. El día de mañana vamos a ver otras que son con las que ustedes van a construir su indicador. Pero vamos a ver cómo se maneja, ¿no? También tenemos que se usa la relación que hay entre 2 variables. Aquí tenemos, por ejemplo, la utilidad neta y las ventas totales o los ingresos totales. A esta razón en particular se le llama margen neto. Y justamente lo que hace es relacionar la utilidad neta entre las ventas totales, que sería más o menos su representación gráfica, algo así, ¿no? Bueno, es que no alcanzo a llegarle al centro.
École, ahí está, ahora sí. Y vean ustedes, ¿no? Tenemos aquí que nuestra totalidad o el 100%, pues serían estas ventas totales o ingresos totales, sería el circulito completo. Y la utilidad neta sería solamente una parte de esas ventas totales que correspondería a esta parte, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón que hay entre la utilidad neta y los ingresos totales? Al calcularlo para año 2019 de FEMSA, nos dio este valor, que fueron 492,966 millones de ingresos totales con una utilidad neta de 189,653 millones. Al hacer la división, 189,653 millones entre 492,966 millones, nos da un resultado de 0.3847. Para interpretarlo lo podemos dejar así o lo convertimos en 100. Normalmente es más claro cuando se multiplica por 100. Entonces, multiplicamos por 100 y nos da 38.47%. Y podemos interpretar de dos formas. Si lo dejamos en decimales, entonces nosotros vamos a decir, por cada peso de las ventas totales, tenemos 38 centavos de utilidad neta. Eso es si lo dejamos en decimales. Si lo usamos en porcentajes, entonces nosotros diríamos, las utilidades netas corresponden al 38.47% de los ingresos totales. Entonces, vean, se entiende de las dos formas, ¿no? Ya sea si lo dejamos en decimales o ya sea si lo dejamos en porcentajes. Pero bueno, esto es nada más como una leve introducción a lo que vamos a ver mañana. Obviamente, mientras esta razón de la utilidad sea más alto, pues será mucho más atractivo, ¿no? Una empresa que tiene un porcentaje de utilidad alta, pues es mucho más atractiva que una empresa que tiene una utilidad neta baja o incluso que en lugar de utilidad neta tiene pérdida neta, ¿no? Entonces, vean cómo se usa. Vamos nosotros a hacerlo, pero esa es la tareita que les voy a dejar. Vamos a hacerlo ahora con los datos de ingresos y se los voy a repartir. Bueno, no somos tantos, había yo puesto muchos, pero no somos tantos. Vamos entonces a hacerlo. ¿Qué será? ¿Para la utilidad o lo haremos para otra cosa? Déjenme pensar. Ingresos totales, utilidad. Pues sí, es como la más clara. Vamos entonces a repartirlo. Tienen que investigar, bueno, pero ahora lo vamos a hacer para 2020, para que sea el último dato que tenemos. Van a investigar ustedes también las ventas totales o ventas netas, se puede hacer con ambas. Y ahí depende del dato que encuentren. Para los años 2020. Entonces, ¿qué será? Jacqueline le va a tocar para FEMSA. Va a investigar para el año 2020 ingresos de ventas de FEMSA y utilidad neta. Jessica le va a tocar Telmex. Karen le va a tocar Outland, que ya vimos que sí tiene datos. Y Rafael le va a tocar Soriana, ¿vale? Entonces, hasta ahí nos quedamos porque ya no hubo más. Con esos dos datos que ustedes tengan, pues vamos a investigar vamos a calcular justamente es que quiero eliminar ya que no tenemos tantos datos. Listo, así lo dejamos. Vamos a calcular ese margen neto, ¿no? Que va a ser la razón o la relación que hay
entre la utilidad neta y las ventas totales. Y vamos a ver cómo se comparan entonces tanto sus grafiquitas como sus resultados. Vamos a ver cuál de estas 4 empresas tiene un margen neto más alto, es decir, cuál es más rentable o cuál tiene mayores utilidades o mejores resultados del ejercicio, ¿vale? Entonces, con esos 2 datitos, las ventas totales o las ventas netas de la empresa que les tocó y su utilidad neta. Pero bueno, con eso empezamos el día de mañana. Vamos a seguir viendo un poquito entonces sobre estas razones o proporciones. Decíamos entonces que cuando hablamos de razón es porque estamos dividiendo o comparando una en función de la otra. En este caso, nuestras cantidades A y B están en la razón R, quiere decir que R es igual a A entre B. Si tuviéramos otras 2 cantidades, C y D, y tienen la misma razón, pues entonces quiere decir que no necesariamente son la misma cantidad, pero sí están repartidas en la misma proporción que A y B. Tenemos aquí 2 ejemplos, son 2 cajas. En la caja 1, o en la primera caja, tenemos que hay una bolita blanca y 3 rojas. Es decir, la proporción será de 1 entre 3. Una bola blanca por 3 bolas rojas. Si queremos mantener la misma proporción para la segunda caja, pero en este caso va a haber 9 bolas rojas, ¿no? 3, 6, 9 bolas rojas, necesitamos saber cuántas bolas blancas tenemos que colocar. Y hacemos también simplemente una regla de 3. Multiplicamos 1 por 9 y lo dividimos entre 3. Eso quiere decir que entonces tendremos que depositar 3 bolitas blancas. No tienen la misma cantidad de elementos, pero sí tienen la misma proporción. Y eso, por ejemplo, aquí lo aplicamos. Vamos a usar mejor un resultado de la encuesta que levantamos, ¿no? Déjenme buscar una pregunta. ¿Cuáles son las que analizamos? Aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta. Que nos decía cuántas mascotas tienes. Y vamos a ponerla aquí. Listo. Para la pregunta ¿cuántas mascotas tienes? Tenemos que la que tuvo una mayor frecuencia fue las personas que tenían entre 1 y 2 mascotas, que fue de 71.80%. Entre 1 y 2 mascotas. Tienen el 71.80% de las personas. De las personas encuestadas. Y déjenme ver de cuánto fue ahí la muestra. A ver si fue de 464. En este caso nos contestaron 461 personas. Nuestra N fue de 461. Es decir, 331 personas de 461 personas de 461 nos dijeron que tienen entre 1 y 2 mascotas. Es decir, aquí la relación sería 331 entre 461, ¿no? Eso fue el resultado que nos dio. Y ese porcentaje es de 71.8 personas, las que tienen entre 1 y 2 mascotas. Estos datos son los datos que nosotros sacamos de nuestra muestra. Nuestra muestra, además,
Si ustedes recuerdan, la aplicamos justamente para personas de la Ciudad de México. Dijimos, hay que compartírselo a cualquier persona que viva en la Ciudad de México. Si nosotros queremos extrapolar esta información que nosotros obtuvimos de nuestra encuesta a toda la población de Ciudad de México, pues simplemente lo que tenemos que buscar es esa razón que hay entre la población y el número de personas que contestaron nuestra encuesta. De tal forma que entonces tendríamos, a ver, búsquenme por ahí cuál es la población de la Ciudad de México. Del año 2020, que es la última, ¿no? Que debe de tener INEGI. Fue de tan solo 9.209.944 personas. Muy bien. Ok, entonces somos 9 millones en la Ciudad de México. Si nosotros queremos entonces extrapolar esta información, pues igual con una regla de 3. 331 por 9 millones entre 461. Calcúlenlo por favor y me dicen cuánto les da. Me da 6.612.779.75. 6.612.277. 779. 779, ok. Punto 75. Punto 75, ok. Bueno, debe de ser aquí cerrado, ¿no? Porque hablamos de millones de personas. Seguro es un dato estadístico, pero bueno, lo dejamos así. Entonces vean, ¿no? Eso quiere decir que en la Ciudad de México habría un total de 6.612.779 que tienen mascotas, entre 1 y 2 mascotas. También lo podemos hacer a partir de la razón, ¿no? Es decir, la razón entre 331 y 461, pues según este dato ahí lo tenemos base 100, pero si nosotros lo revisamos en nuestra tabla con base 1, pues entonces debe de ser algo así, 0.718. Entonces también podemos multiplicar directamente nuestros 9 millones 209.900, bueno, no punto, coma 944, y pues nos tiene que dar este mismo resultado. Y lo ponemos en negritas. Y listo. Vean cómo podemos usar entonces también estas proporciones, ¿no? Justamente para poder hacer la proyección de una encuesta que nosotros levantamos. Es más o menos lo mismo que se hizo ahí para ver lo de los estudiantes enfermos, ¿no? Si tenemos ya esta razón, pues entonces, ¿cómo se proyecta a un número que ya tenemos de la totalidad de una población? Entonces, vean, para eso se puede usar justamente este asunto de las razones y proporciones. Hay otra relación más, nada más que aquí hay que tener cuidado en no confundir, por ejemplo, estos porcentajes con esta otra relación que vamos a ver. La otra relación, pues justamente es la tasa de variación o tasa de crecimiento que hay entre unos datos que además se va a usar para calcular nuestros números índice. Tenemos, por ejemplo, la variación absoluta, que así normalmente se ejemplifica como delta X, delta Y, es decir, la variable que usemos. Y la variación absoluta, pues solamente es la diferencia que hay entre un periodo dado y un periodo posterior. Aquí tenemos, por ejemplo, la población de nuestro país, la última que dio INEGI, 126.014.024, y la población que teníamos en el año 2010.
que fueron 114,100,000. La diferencia es de 11,914,024 habitantes. Simplemente hacemos la resta. A 126 millones le quitamos los 114 y nos dan 11,914,000. Esa es la variación absoluta. Es decir, del año 2010 a 2020 se incrementaron 11 millones de mexicanitos, ¿no? Bueno, casi 12. Después está la tasa de variación relativa, que esta la vamos a presentar en porcentaje. Y se calcula con esa variación absoluta entre el primer dato que tenemos, ¿no? Es decir, va a ser nuestro año final, que es 2020, menos el año inicial, que para este cálculo es 2010, dividido entre el año inicial. Es decir, los 11,914,000 habitantes entre 114,100,000. Eso nos da un total de 0.1044. Es decir, 10.44% se incrementó la población. Ya saben, se puede dejar así en decimales o es más fácil interpretarlo si lo multiplicamos por 100. Por 100 entonces se convierte en 10.44. Eso quiere decir que de 2010 a 2020 la población en nuestro país se incrementó un 10.44%. En 10 años incrementamos 10.44% de la población. Este porcentaje no es equivalente, no es lo mismo que nosotros tenemos acá. Son dos cosas diferentes, ¿no? Estos porcentajes que nosotros calculamos. Mientras que acá hablamos de una tasa de crecimiento, en este estamos hablando, pues justamente, de un porcentaje o una proporción con respecto a otra existente. En este caso estamos hablando de una proporción de crecimiento de la misma variable con respecto a dos periodos diferentes. Y bueno, es importante que esto lo tengan en cuenta al momento siempre de interpretar porcentajes, ¿no? Porque a veces ahí hay algunas confusiones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Por ahora no. ¿No? Vamos a No, dejarlo profesora. así, porque ya lo siguiente es entrar directamente con los índices, pero antes de entrar quiero que veamos ese ejemplito que les dejé de tarea para hacer las comparaciones. De ese mismo vamos a ver otras razones financieras que les pueden ser de utilidad para elaborar el índice final y entonces ya entramos directamente con nuestro tema de índices, ¿vale? Si alguien va a querer presentar alguno de los índices de alguna bolsa, me avisa, yo le asigno cuál y lo estarían presentando ustedes el jueves, ¿vale? Y el miércoles, vamos a ver cómo se calcula la metodología para su índice que van a construir ustedes. Y el día viernes lo presentarían ustedes aquí en clase, lo exponen, ¿vale? Suben al Classroom su presentación PPT y lo exponen acá. No se va a tener que entregar más que la presentación en PowerPoint, en el Classroom, y la presentación que hagan ustedes aquí, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, déjenme ver. En este caso solamente tengo a Jessica de un equipo y a Karen, ¿no? No, Jessica es de un equipo y Karen con Rafael y con Jacqueline son de otro. Entonces, por lo menos, Jessica, asegúrese que usted o alguno de sus compañeros presentan y váyanlos contactando, sobre todo a los que no se han conectado, para ver si sí van a participar en este indicador, ¿no? O saber qué pasa con ellos. Por lo que entiendo, hay algunos que no se conectan, pero que sí ven las clases ya en el video después. Entonces, por lo menos comuníquese con ellos, Jessica, para saber si sí van a participar o no van a participar en esta tercera evaluación, ¿vale? Que ya es nuestra última evaluación. Sí me interesa, chicos, que no se me atrasen con lo que ya tenían que entregar hoy, con lo que tienen que entregar el miércoles, porque no nos han dicho cuándo tenemos nosotros que entregar calificaciones. En el caso, por ejemplo, del semestre que terminó,
nos habían dicho que teníamos una semana completa para entregar calificaciones. Y a la mera hora nos cambiaron y nos dijeron que solamente teníamos 3 días, lunes, martes y miércoles. Entonces, de esta no nos han dicho. No sé si el mismo viernes nos vayan a pedir que ya les entreguemos resultados o si va a ser hasta el lunes, ¿no? Es decir, no sé cuántos días nos van a dar. Entonces, por eso sí me interesa que no se atrasen en estas 2 evaluaciones para que el viernes entreguen su última evaluación y si ese mismo día me piden las calificaciones, pues yo en la tarde los evalúo y en la tarde entrego calificaciones. Porque si no nos dan más tiempo a nosotros para entregar calificaciones, pues nosotros tampoco les podemos dar más tiempo para entregar, ¿vale? Entonces, muy bien, Jessica, muy bien, sí, ahí se contacta con ellos para ver si van a participar o no, ¿vale? Va que va, chicos, entonces nos vemos el día de mañana con ese datito que les encargué, ¿no? La utilidad y y el ingreso de ventas o las ventas netas, ¿vale? Nos vemos entonces mañanita, chicos. Cuídense mucho. Vale. ¿Qué profesora? Igualmente, cuídense. Que tengan linda Hasta tarde. Y mañana, vacúnense, profesora. chicos. Vacúnense, por favor. No, maestra, no. Sí da miedo, ¿verdad, Jacqueline? Sí, no. Sí le entiendo, pero hay que vacunarse. Nos vemos. Ya está.